una producción de Abismo FM, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Audiolibros y relatos, un podcast literalmente literario. Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Capítulo 238, 38º de esta sexta temporada, en el que te traigo otro nuevo capítulo promocional de la fantástica colección de audiorelatos premium de pago, o lo que es lo mismo, la colección Stephen King, que hoy llega a su fin. 10º y último capítulo de esta fascinante colección de audiorelatos con 10 de las joyas narrativas más representativas del maestro del terror, el inimitable Stephen King. 10 fantásticos relatos de 1 hora de duración o incluso más, como es el caso de hoy, que dura 1 hora y 11 minutos, prácticamente 1 hora y 12, por un precio fantástico. 1,5 € por capítulo o más fantástico aún, 12 € por los 10 capítulos con el correspondiente descuento. Y el capítulo que te traigo hoy lleva por título El diosecillo verde del sufrimiento. Es un relato que, como el anterior y otros de esta misma colección, está extraído de la imprescindible antología Todo es eventual. En este relato, un hombre extremadamente rico sufre intensamente un dolor que no lo deja vivir. A partir de esta premisa, se adentra en el terror, nos habla mucho de religión y todo culmina en un exorcismo. La enfermera del relato desempeña un papel crucial ya que desprecia el dolor del paciente, añadiendo un toque inquietante a la narrativa de este terrorífico relato que da por concluida esta fantástica colección. Como ya te he comentado, este es el último capítulo de esta fantástica colección. Si aún no la has comprado, solo decirte que es muy recomendable, muy variopinta y ni mucho menos todos los relatos son de terror. Incluso algunos rozan la comedia, sino que están muy cómodos dentro de ella. Y si aún así con eso no te resulta interesante, pues decirte que las colecciones son un mero instrumento para mantener con vida este humilde proyecto unipersonal que es Abismo FM. No todo el mundo lo sabe esto, pero Abismo FM tan solo soy yo, nadie más. Y me sigue siendo muy difícil conseguir y llevar adelante todo este proyecto, al menos con las condiciones que yo deseo de mantener la frecuencia semanal de los capítulos y la calidad y el mimo que tienen cada uno de los audiorelatos que ahora te presento. Si realmente consideras que todo el entretenimiento que te ofrezco y se seguirá ofreciendo siempre de forma totalmente gratuita vale realmente la pena y me quieres ayudar a que pueda seguir haciéndolo de forma totalmente gratuita y desinteresada para ti, necesito un poquito de ayuda para que este proyecto se pueda seguir manteniendo. Hay varios productos de pago, entre ellos las 3 colecciones de audiorelatos premium, 2 de ellas, las de Sherlock Holmes y La Dimensión Desconocida, con 8 capítulos cada una, a 10 €, y la de Stephen King con 10 capítulos por 12 €. Todo ello por poquito más de 30 € si compras las 3 colecciones. Si decidieras hacer eso, realmente me ayudarías mucho, y si no, también puedes comprar cualquiera de los otros productos que hay en la web, como hay 2 cursos relacionados con cómo producir un audiorelato y otro de cómo editar. Pero bueno, cualquiera de las formas en la que me decidieras echar una pequeña manita económica realmente sería muy bienvenida y seguramente ayudaría a mantener este proyecto que con tanta ilusión y tanto mimo intentas hacer, pero que tan difícil acaba siendo poderlo llevar a cabo. Te dejo ya, eso sí, te espero aquí con un nuevo capítulo y un nuevo autor la semana que viene. Gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz, haciéndome saber que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Larga vida al podcasting, larga vida a la audioliteratura y larga vida a audiolibros y relatos. Colección Stephen King. Una producción de Abismo FM.
Hola, mi nombre es Stephen King y hoy te presento mi relato, El diosecillo verde del sufrimiento. En 1999, mientras paseaba cerca de mi casa, me atropelló una camioneta. Iba a unos 65 por hora y debería haber muerto a causa de esa embestida. Supongo que debí de hacer alguna torpe maniobra de evasión en el último momento, aunque no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es las secuelas. Un hecho que duró 2 o 3 segundos en la cuneta de una carretera rural de Maine tuvo como consecuencia 2 o 3 años de fisioterapia y lenta rehabilitación. Durante esos largos meses que dediqué a recuperar cierta movilidad en la pierna derecha y después a reaprender a caminar, tuve mucho tiempo para reflexionar sobre lo que algunos filósofos han llamado el problema del dolor. Este cuento trata de eso, y lo escribí años después, cuando lo peor de mi dolor había remitido y se reducía ya a un sordo y uniforme murmullo. Como otros varios cuentos de este libro, El diosecillo verde del sufrimiento es un intento de pasar página, pero, al igual que todos los cuentos de este libro, su objetivo principal es entretener. Si bien las experiencias vitales son la base de todos los cuentos, no me dedico a la narrativa confesional. El diosecillo verde del sufrimiento. Tuve un accidente, explicó Newsom. Catherine MacDonald, sentada junto a la cama acoplando una de 4 unidades TENS al descarnado muslo de Newsom, justo por debajo del pantalón de baloncesto que ahora siempre llevaba, no alzó la mirada. Mantuvo el rostro cautamente inexpresivo. Ella era un mueble humano en aquel amplio dormitorio donde ahora transcurría la mayor parte de su vida laboral, y así lo prefería. Por lo general, atraer la atención del señor Newsom no convenía, como bien sabían todos sus empleados, pero no por ello dejaba de pensar. Ahora cuénteles que en realidad fue usted el causante del accidente, porque piensa que asumir la responsabilidad lo hace quedar como un héroe. En realidad, dijo Newsom, yo fui el causante del accidente. No aprietes tanto, Kat, por favor. Ella podría haber señalado, tal como hacía al principio, que las unidades TENS perdían eficacia si no se apretaban en torno a los nervios dañados cuyo dolor supuestamente debían aliviar, pero aprendió deprisa. Aflojó la tira de velcro un poco a la vez que seguía pensando. El piloto le dijo que había tormentas eléctricas en la zona de Omaha. El piloto me dijo que había tormentas eléctricas en esa parte del mundo, prosiguió Newsom. Los dos hombres escuchaban con atención. Jensen ya lo había oído todo antes, naturalmente, pero uno siempre escuchaba con atención cuando el hombre que hablaba era el 6º más rico no solo de Estados Unidos, sino del mundo. 3 de los otros 5 mega ricos eran individuos de tez morena que vestían túnica y se desplazaban de aquí para allá por países desérticos en Mercedes-Benz blindados. Pero yo le dije que para mí era imprescindible llegar a esa reunión. El hombre sentado junto al ayudante personal de Newsom era el que le interesaba a ella, en un sentido antropológico. Se llamaba Rideout, era alto y delgado, de unos 60 años, y vestía un sencillo pantalón gris y una camisa blanca abrochada hasta el descarnado cuello, enrojecido por exceso de celo en el afeitado.
Kat supuso que había querido rasurarse a fondo antes de reunirse con el sexto hombre más rico del mundo. Debajo de su silla tenía el único objeto que había llevado a esa reunión, una fiambrera larga y negra cuya tapa curva estaba concebida para contener un termo. Una fiambrera de obrero, pese a que, según él, era pastor. Hasta ese momento el señor Rideout no había despegado los labios, pero Kat no necesitaba los oídos para saber qué clase de hombre era. El tufo a charlatán que despedía era aún más intenso que el olor de su aftershave. Después de 15 años como enfermera especializada en pacientes con dolor, había conocido a no pocos de esos. Al menos aquel no llevaba encima cristales curativos. «Ahora háblales de la revelación», pensó Kat mientras desplazaba el taburete al otro lado de la cama. Tenía ruedas, pero a Newsom no le gustaba el sonido que emitía cuando lo hacía rodar. A otro paciente tal vez le habría dicho que cargar con el taburete no constaba en su contrato, pero cuando cobrabas 5 de los grandes a la semana, por lo que en esencia se reducía a cuidados humanos elementales, te reservabas tus comentarios mordaces. Tampoco le decías al paciente que vaciar y lavar las cuñas no constaba en el contrato, aunque últimamente su docilidad silenciosa empezaba a debilitarse un poco. Lo notaba, como la tela de una camisa que se ha lavado y usado demasiadas veces. Newsom hablaba básicamente al individuo con aspecto de campesino de visita en la ciudad. Cuando estaba tendido en la pista de aterrizaje bajo la lluvia, entre los restos en llamas de un avión valorado en $14 millones, con la mayor parte de la ropa arrancada del cuerpo, eso es lo que ocurre cuando uno impacta contra el asfalto y rueda 15 o 20 metros. Tuve una revelación. En realidad, 2. Pensó Kat mientras ceñía una segunda unidad TENS en torno a su otra pierna fofa, consumida y surcada de cicatrices. En realidad, 2 revelaciones, dijo Newsom. Una, que estar vivo era algo extraordinario, aunque era consciente, incluso antes de que el dolor que ha sido mi compañero permanente en los últimos 2 años empezara a asomar a través del shock de que estaba herido de gravedad. La segunda fue que la mayoría de la gente, incluida la persona que yo era antes, utiliza la palabra imprescindible muy alegremente. En la existencia humana solo hay 2 cosas imprescindibles. Una es la propia vida, la otra es no sufrir dolor. ¿Coincide conmigo, reverendo Rideout? Y antes de que Rideout pudiera mostrar su conformidad, porque obviamente no cabía otra posibilidad, Newsom, con su voz de viejo irascible y autoritario, exclamó: «No aprietes tanto, Kat. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo?» «Lo siento», musitó ella y aflojó la tira. Melissa, el ama de llaves, esbelta con su blusa blanca y un pantalón blanco de talle alto, entró con café en una bandeja. Jensen aceptó una taza, junto con 2 sobres de edulcorante. El otro, el supuesto reverendo de 3 al cuarto, se limitó a mover la cabeza en un gesto de negación. Quizá el termo de su fiambrera contuviera algún tipo de café sagrado. A Kat no le ofrecieron nada. Cuando tomaba café, lo tomaba en la cocina con el resto del servicio, o en el cenador de verano, solo que no era verano. Era noviembre, y la lluvia impulsada por el viento azotaba las ventanas. «¿Quiere que lo encienda ahora, señor Newsom, o prefiere que me marche?» Kat no quería marcharse. Había escuchado la historia completa ya muchas veces. La importante reunión en Omaha, el accidente, Andrew Newsom saliendo disparado del avión en llamas, los huesos rotos, fractura de columna y cadera dislocada, los 24 meses que siguieron de padecimientos sin alivio. Y la aburría. Pero Rideout tenía su interés. Sin duda lo seguirían otros charlatanes, ahora que todas las fuentes de alivio fiables se habían agotado. Pero Rideout era el primero, y Kat deseaba observar cómo se las ingeniaría aquel individuo con aspecto de campesino para conseguir que Andy Newsom se desprendiera de un buen pellizco de su dinero, o para intentarlo. La estupidez no era lo que había permitido a Newsom amasar fortuna, pero desde luego no era el mismo hombre de antes, por muy real que fuera su dolor.
En cuanto a eso, Kat tenía sus propias opiniones, pero ese era el mejor empleo que había tenido jamás, al menos en términos económicos. ¿Y si Newsom quería seguir sufriendo? ¿No era esa su elección? Adelante, Encanto, enciéndeme. Newsom la miró enarcando las cejas en un gesto insinuante. En otro tiempo la lascivia acaso hubiera sido genuina. Kat pensó que tal vez Melissa tuviera información al respecto, pero ahora eran solo un par de cejas greñudas activadas por memoria muscular. Kat enchufó los cables a la unidad de control y accionó el interruptor. Debidamente conectadas, las unidades TENS habrían enviado una débil descarga eléctrica a los músculos de Newsom, terapia que parecía tener ciertos efectos benéficos, aunque nadie sabía exactamente por qué, o si eran de tipo placebo. Fuera como fuese, esa noche no servirían a Newsom. Tampoco apretadas como estaban, las descargas no eran muy superiores a los calambres de un artículo de broma eléctrico. «Quédate», dijo. «Terapia». El señor herido en combate ordena, y yo obedezco. Se agachó para sacar su cofre de las delicias de debajo de la cama. Estaba lleno de utensilios que muchos de sus clientes consideraban instrumentos de tortura. Jensen y Rideout no le prestaron atención. Siguieron mirando a Newsom, quien quizá hubiera recibido revelaciones que habían cambiado sus prioridades y su visión de la vida, o quizá no, pero todavía disfrutaba siendo el centro de atención. Les contó que había despertado en una jaula de metal y malla. Tenía las 2 piernas y un brazo en soportes conocidos como fijadores externos para inmovilizar las articulaciones, previamente reparadas con unos 100 tornillos de acero. En realidad 17. Kat había visto las radiografías. Los fijadores estaban anclados en fémures, tibias, peronés, húmeros, radios y cúbitos astillados. Una especie de faja revestía su espalda desde la cadera hasta la nuca. Habló de noches de insomnio que parecían prolongarse no durante horas, sino durante años. Habló de dolores de cabeza opresivos. Les contó que el mero hecho de mover los dedos de los pies le causaba punzadas que le llegaban hasta la mandíbula y del intenso sufrimiento que atenazaba sus piernas cuando los médicos insistían en que las moviera, con fijadores y todo, para que no perdieran completamente su función. Les habló de las úlceras de decúbito y de sus esfuerzos por contener aullidos de dolor e indignación cuando las enfermeras intentaban ponerlo de costado para limpiarle las llagas. «Me han operado una docena de veces en los 2 últimos años», explicó con algo así como lúgubre orgullo. En realidad, como Kat sabía, habían sido 5 las intervenciones, 2 de ellas para retirarle los fijadores externos cuando los huesos hubieron soldado. Eso era todo, a menos que se contara también la intervención mínima para recolocar los dedos rotos. En tal caso, podía decirse que fueron 6, pero ella no consideraba que las actuaciones quirúrgicas que requerían solo anestesia local fueran operaciones. Si ese fuera el caso, ella misma se habría sometido a 10 o 12, la mayor parte mientras escuchaba el hilo musical. Esto ha sido un fragmento de un audiorelato premium de pago. Si quieres escuchar el resto del relato, tendrás que comprarlo por €1,50. También lo puedes comprar más barato si lo haces junto al resto de la colección. 10 capítulos de más de 1 hora por tan solo €12. Para comprar el capítulo o la colección completa, visita abismofm.com/colecciones/Stephen-King. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. ¿Te las piensas perder? Yo de ti no lo haría.